Bienvenidos. El día de hoy estaremos en un nuevo episodio de Conversaciones sin filtro y hoy tengo el gusto, el placer de tener a una gran amiga, Yoli Novoa, que es una profesora de yoga, de respiración consciente y meditación. Bueno, para echar el cuento corto y largo, Yoli ha sido una persona que pues nos hemos conectado acá en Panamá. He tenido la oportunidad de conocerla por una gran amiga. He tenido el placer de formar parte de tu equipo de alumnas. Yoli yo sé que esta conversación va a ser para que tú eches la historia, pero yo también voy a ir comentando un poco. Ha sido una persona que ha influido de manera muy, muy positiva en mi vida, sobre todo de todo este camino de crecimiento. Y el día de hoy vamos a estar conversando, Yoli. Yo sé que hay mucha gente que te conoce en la comunidad, pero me encantaría que empezáramos primero, que tú nos contaras un poco de tu historia, de cómo llegaste al yoga y cómo ha sido todo ese proceso de transformación en tu vida. Gracias, Karina. Bueno, primero súper contenta de este espacio y gracias a ustedes por el tiempo que van a tener con nosotras, ¿no? Y bueno, primeramente te digo que jamás pensé que iba a ser yoga mi vida. O sea, eso fue algo como muy fortuito en mi vida, porque cuando llegué a Panamá y cumplí 30 años, hubo un espacio de mucho crecimiento porque tuve un periodo de ataques a pánico y ansiedad. O sea, yo llegué al yoga fue por un espacio de sanar mi mente o de conectar mucho más con mi cuerpo, ¿no? Entonces, luego de ese periodo, uno de los médicos que me atendió me dijo, tú tienes ansiedad. Y yo dije, no puedo creer. Entonces tengo que ir hacia esas herramientas, tanto todo lo que ellos me recetaron, que estuvo bien, pero yo dije, no, yo siento que yo puedo hacer algo mucho más con mi cuerpo, porque el poder que yo tengo, yo siento que va mucho más allá que cualquier cosa externa que nos podamos ingresar al cuerpo. Entonces encontré el yoga como una herramienta de autosanación, primero que todo. Pero eso fue increíble, como yo fui a la primera clase y cuando yo conecté, yo puse mi mat e hice mi primera clase, yo dije, yo no puedo creer todos estos beneficios que tengo tan solo en la primera clase. Y dentro del yoga el yoga se basa en tres cosas, lo que es movimiento, respiración y meditación, que es lo que yo enseño a las personas. Pero como yo llego a enseñar, luego de como 2 años y medio que estuve practicando diariamente, y me di cuenta que ya casi que al mes, ya todos esos síntomas que yo tenía de ansiedad se habían acabado totalmente por ese espacio que yo me daba diariamente de conectar conmigo a través de esas 3 herramientas. Entonces yo siento que esa ha sido como que la puerta de entrada a todo este espacio de enseñanza, que tampoco pensé enseñar jamás en mi vida, en nada que tenga que ver con el cuerpo. Entonces ha sido toda como una sorpresa, pero también a la vez como encontrar ese propósito que tengo de dar y de estar en servicio a las personas. Y es increíble porque desde la experiencia personal, cómo tú puedes transformar probablemente una crisis como es la ansiedad, ¿no? Y que creo que muchas personas nos conectamos porque en algún momento de nuestras vidas hemos estado en vicisitudes, en conflictos que obviamente pues afectan todo nuestro estado emocional, y a veces nos dificulta como que encontrar esas herramientas que realmente nos funcionan, ¿no? Y que definitivamente lo que es el yoga, la meditación en mi caso, y yo sé que gracias a ti yo he podido, la verdad, y yo sí quiero decir que esta mujer es espectacular en todo lo que es el enseñarte a tener una respiración consciente y sobre todo tener un encuentro contigo misma. Pero para no irme, porque tú sabes que yo me voy por la todo ha sido increíble cuando te escucho, que todo ese proceso puede ser de crisis, te llevó a transformarte y a poder utilizar esto como en beneficio y poderlo trascender con tu comunidad, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? O sea, ¿cómo tú te diste cuenta? Porque yo sé que mucha gente va a conectar contigo. A veces hay personas que no están como tan conscientes de que la crisis que están viviendo los puede llevar a un lugar de transformación que al final va a ser súper positivo para sus vidas.
Y probablemente tu experiencia va a ayudar a muchos a que, ok, todo lo que estoy viviendo hoy y de la manera en que yo lo estoy aprendiendo a llevar, en algún futuro esto me va a llevar a enseñarlo, a guiar, a acompañar. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ¿cómo te diste cuenta que pudiste estar desde ese punto de crisis, aprender a sobrellevarlo y luego irte a enseñar, ¿no? A guiarlo por medio de todo lo que tú has aprendido en tu formación? Yo creo que sobre todo al sentir los beneficios en mi cuerpo y de darme cuenta de que pude ir de un punto A a un punto B a través de estas herramientas. Entonces yo dije, si yo he podido lograr eso y he podido sostenerlo a lo largo del tiempo, porque también es importante, no solo a la primera sesión, sino que es parte de mi vida y de mi estilo de vida. Entonces, como mi vida cambió totalmente, entonces yo digo, ¿por qué no darlo, ¿no? a los demás? Entonces también hubo muchos cambios en mi vida, tanto en mi nutrición, en la manera en que comía, cambio de hábitos, de hacer rituales de la mañana, de la noche, o sea, como que cómo he aprendido a lo largo del tiempo a añadir poquito a poco estos mini rituales o mini espacios para mí, las pausas sagradas que son maravillosas. Entonces es como no solo a través de esas herramientas, sino un compendio de cosas alrededor que hace que cuando una persona esté conmigo en una clase lo sienta como tan transformativo, porque también he ido mucho hacia el autoconocimiento, no solo a través del yoga, sino a través del breathwork, a través de otras herramientas que me han ayudado a crecer, porque siento que es eso, o sea, como que cuando yo doy una clase te doy también mindset, te doy también herramientas para tu vida, o hago eventos que tengan que ver con un tema en específico que ya yo he transitado, o sea, como que mi manera de enseñar es que yo transito el camino y cuando ya yo entiendo cuál es el mensaje o qué es lo que me viene a mostrar del camino de ir hacia las sombras para ver la luz, entonces ahí es que ya yo tengo como que las herramientas para poder transmitirlo a los demás basada en mi experiencia. Entonces, bueno, ha sido más o menos así. Ay, bellísimo. Yoli, ¿y cómo fue porque entiendo que toda esta transformación comienzas toda tu etapa de vida como profesora de yoga acá en Panamá, ¿no? Y me corriges si no es así, pero entiendo que de lo que hemos conversado ha sido así. ¿Cómo transitaste también en lo que es el cambio de lo que fue la migración, el cambio, o eso me imagino que también formó parte de lo que también hizo que también llevaras a la meditación o que te dedicaras a este camino? ¿Cómo todo fue ese proceso desde acá, crear esta comunidad? Cuéntame un poquito de esa experiencia tan bonita. Sí, o sea, primero que crear comunidad es una responsabilidad muy grande porque las personas te siguen por lo que ven de ti, por lo que sienten de ti, porque realmente para mí no es solo dar una clase, sino es ese nexo que va más allá del mar, ¿no? O sea, como que qué relación tengo con las personas, esa cordialidad y esa profundidad que tengo con el nexo con cada una de ellas. Y también entre ellas, porque al yo ya haber estado 12 años de mi vida en Panamá y la mitad de ellos dándolo al servicio de las personas en pro de su bienestar, es que yo decido entonces irme a Venezuela, pero mis alumnas, como que la comunidad más cercana, siguen haciendo yoga aquí, o sea, como que siguen juntas haciendo yoga. Entonces eso para mí, o sea, que haya creado un grupo de personas que son afines, un grupo de personas que siguen y que me esperan para que cuando venga, por ejemplo, en este momento que puedo venir y que voy a seguir viniendo, entonces es como que es un legado que he dejado aquí y ya eso para mí suma demasiado, ¿no? Entonces siento que es eso, como que mi gran aporte ha sido esa creación de comunidad fiel y constante. Pero definitivamente que para mí el proceso de irme a Venezuela fue de mucho reencontrarme a mí como mujer en un espacio en que estaba un poco agotada, en verdad, por muchos espacios de sostén que tuve aquí en Panamá, de sostener demasiado más allá de lo que yo quizá por diseño es natural como mujer. Entonces ha sido de mucho
un espacio de mucha sanación y de recuperación de mi cuerpo. Entonces, más allá de dar el bienestar a otros, es súper importante, las personas que se dedican al bienestar, es preguntarse, ¿realmente estoy dándome ese bienestar a mí misma? ¿No? Entonces esa fue como que la pregunta. Yo dije, no, definitivamente que tengo que hacer un stop para poder recalibrarme, para poder, ¿sabes?, estar mucho mejor físicamente y poder luego entonces sostener desde otro espacio, que es lo que yo vengo ahora a dar, tanto en Venezuela como acá. No, y hablando de eso, porque estás hablando de un tema súper importante, que es cómo realmente nos damos ese espacio para detenernos. O sea, que creo que muchas personas están buscando esa transformación. A veces probablemente vamos buscando muchas herramientas en el camino. Obviamente el yoga, la meditación, son herramientas que van contigo de la mano y te van ayudando. Sin embargo, el detenerse, y yo creo que tú diste en el punto, a veces las personas les dificulta o nos dificulta en algún momento decir que ya va, espérate, creo que estoy sosteniendo mucho, estoy sobrecargando, sea por responsabilidades, sea emocionalmente, y a veces no nos damos cuenta porque vivimos en mucha hiperactividad. Hoy en día las mujeres, sobre todo las mujeres, ojo, y los hombres también, tenemos muchas responsabilidades, está de moda hacer muchas cosas, y creo que eso al final nos lleva mucho a entre la demanda digital, o sea, porque es una realidad, llegar a esos puntos donde se nos dificulta pausar. ¿Cómo alguien, obviamente desde tu experiencia, qué fue eso que te llevó a decir, ok, sí, tengo que parar, o sea, tengo que parar, y realmente esa vida que yo estaba pensando y que yo me lo estaba soñando, imaginando, ya no coincide con lo que realmente mi cuerpo me está pidiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Porque como te digo, mucha gente se va a sentir identificada contigo, Sí. Que está en búsqueda de esa ¿cómo lo leo? Claro. ¿Qué me dice el cuerpo? Ok. Bueno, yo pienso que fue mucho como ser sincera conmigo misma, porque más allá de lo que quería lograr, que era mucho, o sea, siento que hice mucho, o sea, para poder crecer tan rápido en la comunidad aquí en Panamá y poder tener esa comunidad tan grande y poder haber hecho todo lo que hice, o sea, todos los formatos de cómo yo puedo llegar a las personas a través de tanto, de los retiros, de eventos, de Wellness Morning, de Feel the Connection, o sea, muchos formatos bonitos que se crearon. Es como que siento que conecté mucho con mi intuición y de que, bueno, llevaba como 6 años de no ver a mi familia, y yo siento que ese tiempo en que nos separamos de la familia, ¿no? Entonces yo sentía que yo necesitaba ir a mi hogar, ¿ok? Así sea de vacaciones, así sea de lo que sea, pero sí sentía que necesitaba hacer un parado en mi vida y replantearme mucho cómo estaba haciendo las cosas, ¿no? Porque yo siento que esa parte de pausar, o sea, yo no había pausado desde que yo comencé mi marca personal, desde el inicio hasta que yo me fui a Venezuela, aunque yo sigo todavía, pero el ritmo ha bajado bastante, porque me he dedicado a mí, sobre todo, ¿no? Entonces yo siento que al ya tener una base, al yo ya crear una base, entonces puedo darme ese espacio de, mira, voy a recalibrar, voy a pausar, voy a tomarme un tiempo para yo poder entonces regenerarme, para poder estar mucho más tranquila y hacerlo desde otro espacio, porque es diferente crear desde un estado de sobrevivencia a un estado de magnetismo real, que es lo que la mujer realmente debería conectar, ¿no? Entonces yo estaba mucho en mi energía masculina, que era del hacer, de ser productiva, de sostener muchísimo un hogar, de, ¿sabes?, hacer demasiado y sin parar, que yo decía a veces que es como que mi máquina, mi cuerpo está sobrecargada, está sobrecalentada como una laptop, o sea, cuando tú la dejas así prendida, ya la laptop no puede más. Exacto. Sí, que ya no puede más. Entonces yo sentía eso, que ya mi cuerpo me decía, Yoli, ya no puedo más. Es más, en Caracas me salió un quiste ovárico, aunque era benigno, gracias a Dios, pero en un mes yo pude eliminarlo y erradicarlo, o sea, como que se absorbió el líquido de ese quiste que tenía, pero fue por el estilo de vida que yo
cambié por completo el estilo de vida total. O sea, yo de hacer demasiado y de sin parar, aunque sí hacía pausas, o sea, sí tenía mis rituales, sí tenía todo eso, pero siento que como diseño, o sea, siendo una mujer, yo estaba sosteniendo mucho más que lo que yo realmente debía sostener. Entonces yo siento que me evoqué mucho en lo que es la energía del recibimiento, o sea, como que yo puedo realmente ser magnética siendo yo, estando tranquila, estando en mi centro, ¿no? Entonces como que en Caracas, por supuesto que los rituales se extendieron a muchas más horas de lo normal porque tenía el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, ¿sabes? Como que ha sido un cambio de vida totalmente, un cambio radical. Entonces siento que sí, entonces gracias. Yo creo que físicamente es lo primero que yo siento, pero por dentro me siento otra. Entonces, sabes, siento que ha sido muy liberador, pero también muy bonito poder regresar a Panamá con todos estos mensajes en mi comunidad, porque en el evento que hicimos un círculo de mujeres y ahí hablamos y conversamos, que tú estuviste allí y fue súper nutritivo y como que cada vez voy a venir con temas que he estado descubriendo dentro de mí, y muy bonitos los círculos porque cada una comparte desde su espacio y desde lo que va viendo en ese tema, y ahí nos damos cuenta que no estamos solas en el proceso, que estamos siendo acompañadas, aunque no conversemos todo el tiempo, pero como que cuando nos juntamos es maravilloso todo lo que podamos construir dentro de cada una, y entonces por eso sí me parece que es fundamental que la mujer esté dentro de espacios de comunidades, que se sienta que realmente puede expresarse, que puede ser escuchada y que puede también escuchar a otras, porque a través de eso, así sea una frase que te lleves, es como un clic y es como un aha moment ahí, como que esto era lo que yo necesitaba escuchar. Sí, ¿no? totalmente. O este momento en que o de repente ser como ese punto de inspiración de que, a ver, me encanta todo lo que estás transmitiendo, porque eso es un poco lo que por ejemplo me di cuenta mucho del círculo, y bueno, nada es casualidad. Entonces es como que la energía que estaba emanando, creo que eso es magnético. Y sí, yo creo que alguien está, porque todos no estamos a veces en la misma sintonía, pero yo creo que también el que alguien esté como que con esa búsqueda y pueda decir, conectar y decir, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, acercarse, ¿qué estás haciendo tú? O sea, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué? Cuéntame cómo porque tienes ese brillo tan bonito, porque al final eso se transmite, ¿no? Igual que, por ejemplo, a mí una cosa que siempre le digo a Jolie es que me encanta la calma, el cual nosotros nos conectamos y que tú transmites mucho dentro de tu círculo, porque son una de las cosas que yo, por ejemplo, más busco, ¿no? Claro. O sea, el tema de la ansiedad, la hiperactividad, todo esto que te cuento es porque yo lo vivo a veces en mi vida. Claro. Y entonces cuando tú buscas esos espacios tan bonitos de, ok, esto me está sosteniendo también, esto me está equilibrando, creo que forma parte de ese magnetismo que todos tenemos y que de alguna otra forma estamos conectando, ¿no? Que creo que es una de las cosas más complejas, pero cuando estás viviendo en autenticidad, o sea, por ejemplo, que yo te veo viviendo desde tu propósito, desde tu autenticidad, desde lo genuino de lo que estás viviendo, es lo que hace que nosotras nos conectemos, claro, y que todos estamos en ese proceso de desarrollo personal y de transformación. Hay algo, porque de todo lo que tú estás hablando, yo digo, que quiero hablar y desarrollar tantas cosas, que sé que el tiempo a veces no nos va a dar, pero a mí me encantaría entender, porque cuando tú hablas y qué tan conectado está el tema de la sanación del recibimiento, o sea, porque a veces nos cuesta, o sea, aunque conscientemente tenemos mucha información sobre lo importante de ser la energía masculina, que es proveedora, nosotros que somos receptoras, y que de alguna otra forma a veces pasa que estamos bloqueadas, pues estamos acostumbradas a que hacemos y, sí, y eso ha sido por circunstancia, por contexto. Sí. Pero ¿cómo haces para pasar de ese nivel? Porque cuando ya tienes tanto tiempo viviendo en ese contexto de dar, cambiar el switch cuesta. O sea, sí, le digo incluso por experiencia, cuesta, sí, como que sentirte, ok, ya me voy a relajar, o sea, yo merezco recibir. O sea, ¿cómo pasó esto, esa transformación en ti, y
y cómo hacerlo, no sé si decir inconsciente o consciente, pero eso, de realmente sentirte merecedora de... Sí, yo pienso, mira, eso fue un proceso muy bonito pero fue bien transformador y duro, porque al ver, yo creo que yo comencé con todo esto en 2024, a finales de 2024, porque en ese año fue cuando más desconectada de Dios yo estuve. Y desconectada de Dios significa no confiar y tener miedo y actuar desde ese espacio. O sea, crear y seguir con un negocio desde ese espacio, ¿no? Entonces, al yo reconectar con Dios una vez más, que escuché unos podcasts espectaculares, o sea, yo no paraba de escuchar de la palabra de Jesús y también de mucha sabiduría que tiene que ver con Jesús y con Dios. Entonces eso me llevó a conectar con la energía masculina sagrada más poderosa que existe, que es la de Dios. Entonces yo siento que la vida o Dios mismo me puso en escuchar unos audios de respiración somática. Y eso lo que hizo fue regular mi sistema nervioso. Que una cosa muy diferente es relajar el sistema nervioso a regularlo realmente, ¿no? Okay. Entonces, con estas respiraciones diariamente que las hacía, entonces eso fue como un regalo luego de haber como conectado con Dios. Entonces Él me dio esas herramientas para yo poder conectar con mi centro, con mi tranquilidad, y entonces a través de regular el sistema nervioso, el contenedor, que uno es como un contenedor sagrado, entonces se amplía al regular el sistema nervioso, porque en verdad ese tema es súper crucial. Sí. ¿Ok? Es como que cómo puedes llamar esa abundancia y riqueza en tu vida si le tienes miedo a eso que tú quieres, ¿no? Entonces es como cuando tú te regulas, es que tú puedes recibir realmente, estás abierta a recibir todo eso que viene para ti, ¿verdad? Y sostenerlo en el tiempo. Entonces, cuando yo empecé a regular mi sistema nervioso fue que se dio el viaje a Venezuela y yo poder sentir la protección de mi hogar, sentir la contención y sentir ese espacio de seguridad que yo como mujer requiero para florecer, ¿no? Para poder crear un espacio más tranquilo, ¿no? Entonces luego de eso siento que empiezan a venir personas que te llegan, o sea, llegan a tu vida para tú darte cuenta en qué punto estabas en tu vida, o sea, como que realmente, ¿por qué yo estaba sosteniendo tanto? O sea, ¿a qué miedo, o sea, qué miedo estaba dentro de mí para no dejarme sostener por el masculino, ¿no? Para poder estar tranquila como mujer, para poder recibir al masculino sagrado, que es el que provee, y no solo provee económicamente, sino que provee de manera, o sea, en tiempo, provee emocionalmente a la mujer, de que se sienta en un espacio que tú puedas decir y que, ok, desde aquí yo puedo entonces crear familia, puedo crear ideas, puedo crear proyectos, ¿verdad? Pero claro, es muy diferente, por ejemplo, en mi caso, que yo me fui sola a Panamá y vivir sola, que soy obviamente la que provee mi hogar, porque soy yo para mí misma, pero estoy creando un espacio para mí, o sea, estoy haciendo dinero o trabajando, pero es para mí, para mi confort. Cuando ya estamos en pareja, entonces ahí sucede lo que es la polaridad, de que si tú estás mucho dentro de tu masculino, vas a atraer a un hombre que está basado en su energía femenina. Entonces, naturalmente, de verdad, cuando tú estás en ese espacio de recibir, porque tú puedes delegar a esa persona cosas, porque muchas veces que nosotros decimos, no, es que yo lo puedo hacer todo sola, o que yo lo hago mejor que esa persona, y al final no le delegas o no le das al hombre el rol que le corresponde, ¿no? Entonces, por eso es que atraemos a esas personas que quizás no están dentro de ese rol, ¿ok? Por polaridad. Entonces, ya cuando me salgo de ese espacio y ya estoy en mi casa y estoy tranquila, es como que me doy cuenta de muchas cosas que estaban pasando en mi vida, y entonces ahí, pero naturalmente, o sea, yo no tuve que hacer nada, sino simplemente seguir con mis rituales y mis cosas, y empecé a ver, me dejé llevar y fluir para yo realmente darme cuenta de que, wow, o sea, esto no me estaba haciendo bien, y entonces ya ahora siento que estoy manejando mis cosas y estoy viviendo desde otro espacio mucho más sano para mí. Entonces,
sí siento que había un cambio radical en mi vida y en cómo ahora entonces puedo dar desde un espacio mucho más como desde mi centro como mujer. Y qué bonito, porque mira, para darte cuenta de esa necesidad porque hablar de la contención emocional, saber que lo que tu cuerpo necesita, tu vida necesita, tiene que haber mucha humildad y el ego, ¿no? Dejarlo atrás. Hay muchas personas que a veces nos resistimos, que es un poco como cómo manejan las resistencias a la vida, y creo que parte de cosas que he vivido, que ha sido de repente un poco también, o sea, en mi caso traumáticas, ha sido porque me he resistido, ¿no? Entonces o sea, es como que esa intuición que tú dices, cuando hay algo que te estás resistiendo tanto, eso es una señal, ¿no? Como que una señal, es decir, todo lo que tú viviste es como, ok, me estoy entregando, o sea, estoy abierta, me estoy entregando a lo que realmente mi cuerpo está sintiéndose contenido, protegido. Y a veces nosotros, voy a decir que yo, porque vamos a poner nosotros, puedo decir que yo en algún momento me he resistido a decir, no, porque es que yo tengo que contener. Claro. Y yo soy la única que puede contener. Y esto es porque a veces los egos voy a decir que no sé si decir que nos traicionan, pero a veces los egos se ponen por encima porque estás en vez de estar en un estado más de sentir, estás en un estado muy racional. Sí. Entonces, con todo esto yo me pongo a pensar que todo lo que estamos hablando, digo, ¿cómo equilibrarlo? Porque cuando tú hablas desde lo racional, es decir, cuando siempre te dicen, no, pero tú tienes que pensar en esto y tienes que calcular, pero hay un sentir. Claro. O sea, y esa es la parte que a veces nos dificulta a nosotros los seres humanos. ¿Cómo equilibramos el sentir con la racionalidad? Porque la racionalidad a veces te puede estar diciendo 500 cosas, pero el sentir te está diciendo, quédate, o sea, déjate llevar. O sea, ¿cómo equilibramos eso, Yoli? Porque, o sea, y te lo pregunto con toda la honestidad, porque creo que es una de las cosas que más nos dificulta. Sí. Bueno, yo pienso que el camino que uno viene a hacer a la vida, o porque estamos aquí, una de las razones es ir de la mente al corazón. Ese es el camino, de ir de la mente a poder sentir más. O sea, yo siento que, por ejemplo, en mi caso ha sido una decisión tomada basada en mi intuición, ¿no? Pero luego me di cuenta de que sí, por supuesto, de que quiero crear cosas, o sea, sí quiero lograr cosas, porque eso no quiere decir que ya entonces uno se relaja y uno está tranquilo, porque yo siento que necesito es recibir y ya, no, pero es que tú recibes, pero para tú dar, para tú multiplicar, ¿no? Porque la mujer agarra una harina y hace arepas, o sea, y multiplica todo eso, o sea, somos personas que multiplicamos todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, siento que esa parte, o sea, sí es importante la racionalización de las cosas, porque tú tienes que entender tus procesos, qué está sucediendo dentro de mí, ¿verdad? Pero siento que también el corazón dicta mucho por dónde quiero ir en mi vida, o sea, como que siento que tiene que haber como una unión, ¿verdad? Porque por supuesto, en mi caso, esa decisión de quedarme también fue racional. Es como que, ok, ¿en qué punto de mi vida estoy? Porque he hecho demasiado en Panamá y he logrado muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo elegir, más allá del logro, de que realmente mi cuerpo necesita esto? Entonces, es dejar un poco los logros monetarios o de lo que tú quieras, basado en el ego, lo que sea. ¿Cómo yo conecto entonces con el sentir de mi corazón? ¿Qué es lo que quiere mi cuerpo? Porque un cuerpo que está desgastado no puede sostener bien a las personas, ¿verdad? Y menos a mí misma. Entonces es como que dejar un poco todo eso y decir, tengo todavía tiempo y confío en que todavía tengo tiempo para dar, pero primero me tengo que dar a mí, ¿no? Entonces siento que es eso, ¿no? Como que poner una balanza. En muchos momentos la racionalidad, en un momento está on top, pero en otros momentos sí hay que bajarle un poco para hacer un poco más énfasis en el sentir. Y tú hablas de algo muy bonito, bueno, que yo interpreto mucho, que es la confianza, ¿no? Y yo creo que
hay varias cosas que yo me estoy llevando de toda esta conversación tan bonita que estoy teniendo, ¿no? Que estamos hablando de las sincronías, de cómo del magnetismo, y yo explico un poco, y quiero echar un poco la historia de cómo volvimos a reconectar, porque Sí. yo Yoli la conozco por Mafe, por las clases de yoga que estuve en algunas, pero en Venezuela nos volvimos a reconectar y fue algo muy bonito, muy mágico, y coincidió mucho en los procesos de transformación que estábamos viviendo. Entonces ahí yo empiezo a entender que nada es como casualidad, ¿no? En todo este tránsito de vida que vamos teniendo, ¿no? De que tú vas conectando con personas que están como que en la misma sintonía, y eso tiene que ver mucho con confiar, porque a veces nos cuesta decir. Yo soy de las personas que en algún momento he dicho volver a abrir mi corazón, y abrir mi corazón no significa una pareja, sino también puede significar a nuevas amistades, a conexiones que vienen en un momento en tu vida a ir de la mano contigo, porque conectaron, ¿no? Y la forma de hacer, lo que yo también he aprendido en la vida, que la intuición funciona mucho, y la confianza, o sea, para tú tomar esas decisiones y realmente ir de la mente, y me encantó lo que dijiste, y además dijiste, es una frase que me hermosa, de la mente al corazón, o sea, ir de la mente al corazón, es porque tú tienes que estar en un estado de confianza tal, que tú sabes que todo lo que está llegando a tu vida es por un bien. Sí. Entonces, tú tienes que sentirte tan conectado contigo, tan en confianza, Sí. que todo lo que hagas, todo lo que des, incluso lo vas a recibir en diferentes formas. Sí, sí. Entonces Sí. yo me quedo como sorprendida mucho de ese tema, porque, y ahí te pregunto, porque, y hablaste de la intuición. Con todo esto digo que al punto que voy es a la intuición, que a veces confundimos intuición como que con experiencias, y a veces digo, no, la intuición no, a veces no, la intuición te está hablando desde el miedo, y no realmente lo estás escuchando. Claro. ¿Cómo separas eso? O sea, ¿cómo separas esa parte de lo que yo estoy intuyendo, probablemente lo estoy intuyendo desde el miedo, o realmente tengo confianza en que esta persona que está llegando, que esta oportunidad, esta decisión que estoy tomando realmente me va a llegar a un lugar donde yo realmente voy a mejorar, o porque realmente lo necesito? O sea, ¿cómo sientes esa confianza que realmente la intuición te está dando un buen camino, una buena Sí. corazonada? Yo creo que sobre todo cuando tú confías en Dios y te rindes a Dios, ahí todo empieza a abrirse, tus caminos se empiezan a abrir, empiezan a llegar oportunidades y personas que tú dices, o sea, de manera perfecta ha llegado esta persona a mi vida en este momento, de manera perfecta llegó esta oportunidad, y yo siento que lo sientes en el cuerpo, cuando tú te sientes abierto, cuando tú te sientes tranquila de que lo que estás viviendo en ese momento es lo que tiene que ser, o esa conversación o sea, que tú conectas con esa persona tanto que es como que si Dios te estuviese hablando a través de esa persona. O sea, son encuentros que realmente son fortuitos, o sea, que son realmente causalidades al final, ¿no? Entonces, yo siento que el ser humano tiene mucho que dejar de controlar, y más bien soltar el control para poder abrirte a todo lo que la vida tiene para darte. Entonces siento que es eso, o sea, como que cuando tú estás tenso, cuando tú estás viendo, ¿será que hago esto? ¿Será que hago esto otro? Entonces es como apartarte un poco de la situación e irte hacia adentro un poquito, unos minutos, y decir cómo yo me siento si pasa esto, o si me voy por acá. Y es como ver qué siente el cuerpo, porque el cuerpo te habla, o sea, el cuerpo es el que realmente te lleva por el camino, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con el cuerpo, con lo que siente el cuerpo, porque hay muchas veces que, por ejemplo, estoy con una persona y yo sé que la energía de esa persona está abierta, el cuerpo está abierto, pero quizá lo que me está diciendo es completamente que no tiene coherencia. Ahí mi cuerpo de una vez entra en una alerta y dice, no, ya va, aquí hay algo que, ¿sabes? Que el canal está como interfiriéndose, ¿no? Entonces es como que cuando tú dices, no, o sea, todo tiene que estar en coherencia, mis pensamientos, mi palabra, mis actos, mi energía, mi cuerpo. Entonces ahí es por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo iba a decidir
si me quedaba o no en Venezuela, fue muy natural, en verdad, para mí decir, no, sí, es que yo me siento tan bien, el cuerpo se siente tan bien que yo siento que es el momento, ¿no? Por supuesto que hubo un poquito de duda, quizá como que, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero es diferente cuando se piensa en el futuro a cómo el cuerpo se siente ahorita con esta decisión. Totalmente. ¿No? Quizá lo que viene en el futuro, ahí tú más bien tienes que confiar y soltar, ¿no? Porque en ese momento en que, ay, pero ¿qué va a pasar? Ahí empecé a sentir como un poquito, ¿sabes? Como en el corazón así, pero es porque te estás adelantando a todo lo que te tengo, que no tienes ni idea de todo lo que va a suceder. Entonces es confiar. O sea, es confiar en Dios de que paso a paso tú tomes las decisiones. O por ejemplo, si tú tienes que tomar una decisión de que si estar o no con la pareja, es como que yo me siento bien con esta persona o siento que me está cortando mi camino. Entonces es tomar esa decisión porque ya entendiste que el aprendizaje, y cuando ya sabes qué fue lo que esa persona vino a tu vida a enseñarte, tienes que tomar la decisión de si seguir o en verdad irte, ¿verdad? Porque siento que muchas personas quizás están con una pareja años, pero es porque les da miedo qué hay detrás, o qué pasa si estoy sola por un momento, ¿no? Y es ese confiar de que la vida quizás te puede dar muchas oportunidades y muchas otras personas con quien tú puedes aprender, más allá de quedarte en un espacio en que no quieres, en que tu cuerpo te dice, estoy cerrada, estoy aquí, no me siento bien, no me estoy expandiendo. Entonces es tomar la decisión, sobre todo basando en confiar, porque yo siento que cuando me hablan a mí de pecado, para mí el pecado es no confiar, más allá de cualquier otra cosa que me puedan decir. Interesante. Es no confiar en Dios. No confiar en Dios, qué bonito, Yoli. La verdad que yo estoy maravillada porque incluso en esta conversación, nosotros tenemos muchas, pero en esta conversación me has revelado muchas cosas. Nosotros, si es por mí, nos quedamos 1500 horas hablando porque hay muchas cosas que hablar. Obvio. Pero igual quiero que aprovechemos porque, como te digo, va a haber personas que nos conocen, pero me gustaría que tú dejaras tu cuenta de Instagram para tu comunidad en Venezuela, tu comunidad en Panamá, que quiere eso, que quiere conectarse. Y me encantó. Además, no te la voy a robar. Bueno, no, creo que le vamos a poner ese nombre. El de la mente al corazón, o sea, que realmente que quiere transformar ese sentir, que quiere aprender de respiración consciente, meditación, y que en ese camino tú puedas de alguna otra forma también acompañar a través de tus comunidades, de tus eventos, de tus clases, te puedan conseguir. Si quieres compartir todo, para que, la compartas. Bueno, mi cuenta es Yoli Novoa en Instagram y puedes encontrarme en YouTube también como Yoli Novoa y presencialmente en Caracas y en Ciudad de Panamá. Entonces estaré viajando, así que... Ay, gracias a ti. Yoli, la verdad que lo disfruté mucho, de verdad, y ya sabemos que vamos a estar continuando con muchas conversaciones. Y bueno, Dios te bendiga. Eres lo máximo. A ti, Cari. Gracias. Gracias.